Mientras Harry y Hermione descendían por la escalera de caracol que conducía a la oficina del director, el murmullo indistinto de voces procedente del gran comedor llegó hasta ellos. Todos los demás seguían tomando el té. La oficina de McGonagall, susurró Hermione rápidamente. Los registros escolares, vamos, Harry, apurémonos y echemos un vistazo a los registros escolares antes de que ella regrese del té. Harry y Hermione partieron juntos hacia la oficina de McGonagall, pero, para su gran decepción, encontraron la puerta cerrada. Hermione miró rápidamente de un lado a otro del pasillo vacío y luego sacó su varita. «Aló, Mora», susurró, pero la puerta no se movió. Al parecer, McGonagall cerró las puertas con mucho cuidado. Hermione intentó media docena de hechizos más, pero no pasó nada. «¿Cuántos hechizos para desbloquear conoces, Hermione?», preguntó Harry asombrado. «Serías una ladrona impresionante en el mundo Muggle, ya sabes. Como Raffles. O el caballero ladrón francés Arsène Lupin. O el galante noruego Hestvardarsen». La colección de libros de la señora Fig había sido interesante, aunque algo limitada. Los cuentos de apuestos ladrones de gatos habían ocupado, por alguna razón, un lugar bastante destacado en su colección. Hermione lo miró sorprendida. «Oh, tú sí lees libros, después de todo», sonrió. «Bueno, si también hubieras leído la historia de Hogwarts, habrías sabido que todos los caballeros que acabas de mencionar eran magos, no muggles, aunque usaban su magia con propósitos bastante dudosos». Apuntó de nuevo con su varita hacia la puerta y dijo con determinación: «Edta». Pero la puerta permaneció obstinadamente cerrada. «Maldita sea. McGonagall sí que sabe cómo cerrar una puerta con llave». Hermione estaba frustrada. Pero cuando estaban a punto de alejarse de la puerta cerrada con desesperación, la pesada puerta de roble se abrió de repente. Dobby se quedó en el umbral, sonriéndoles. «Harry Potter, señor, y señorita Granger». Dobby se preguntaba quién estaba haciendo sonar la puerta. Dobby no sabía que era usted, o habría abierto la puerta antes. Dobby pensó que era hora de volver a mirar los registros escolares. «Harry Potter, señor». Entraron agradecidos en la habitación y cerraron la puerta detrás de ellos. «¿Cómo entraste aquí, Dobby?», preguntó Harry con curiosidad. ¿Podría ser, se preguntó, que Dobby supiera más hechizos de desbloqueo que Hermione? No, imposible. El pequeño elfo se encogió de hombros. «Dobby se apareció en la oficina de la profesora McGonagall, señor». Hermione lo miró fijamente. «Pero eso no es posible, Dobby. Es imposible aparecerse dentro de los muros de Hogwarts. Así lo dice en Hogwarts, una historia. En el primer capítulo». Luego frunció el ceño. «No, espera, ya te apareciste en la sala común de Gryffindor, ¿no? Pero el libro». «Ah, pero Dobby cree que ese libro fue escrito por un mago, señorita Granger. Y los magos no saben todo lo que hay que saber sobre magia, con su perdón, señorita. Los magos no pueden aparecerse y desaparecer dentro de la escuela, pero los elfos domésticos sí. Dobby cree que el autor de ese libro nunca habló con los elfos domésticos, señorita». «¿En serio?». Hermione parecía estar en shock. «Mire, señorita. Dobby ha encontrado los registros escolares de 1896. Dobby señaló el viejo libro con tapa de pergamino que estaba abierto sobre el escritorio de la profesora McGonagall. Harry y Hermione se inclinaron sobre el antiguo volumen. Los nombres de las 4 chicas que habían sido seleccionadas para la casa Hufflepuff en el año 1896 estaban escritos con una letra elegante. Pero ¿no había allí también un espacio en blanco? Sí, había lugar para un nombre más. «Hermione, el giratiempo», susurró Harry. Hermione se quitó el giratiempo del cuello y lo colocó debajo de la página con mano temblorosa. Luego hizo girar el dial rápidamente. Dobby se puso de puntillas para poder ver mejor. Los 3 se quedaron mirando la página amarillenta, cubierta de una caligrafía florida y anticuada. Al principio no pasó nada. Pero luego, después de unos minutos, algo pareció pasar en el espacio vacío de la página. Un nuevo nombre apareció donde segundos antes no había habido nada. Harry sintió que el corazón le martillaba en el pecho mientras leía en voz alta. Abbott, Dorothea. Doge, Hazel. Dumbledore, Ariana. Sprout, Demeter.
Seller, Amaryllis. Ella había estado allí. Ariana Dumbledore había estado en Hogwarts durante unos días en 1896, antes de que su nombre fuera borrado de los registros escolares. Ariana Dumbledore había asistido a Hogwarts durante 7 días, al igual que Sajane. Avancemos en el tiempo y veamos cómo eran los registros en el otoño de 1991, dijo Hermione con entusiasmo. Apartó el giratiempo de la página y Harry observó fascinado cómo el nombre de Ariana Dumbledore se desvanecía lentamente sin dejar rastro. Hermione pasó las páginas del libro rápidamente hasta que encontró el año 1991. En total, bajo el encabezado Estudiantes de primer año, Casa Hufflepuff aparecían 9 nombres. Había 5 nombres de niños, seguidos de los nombres de 4 niñas. Pero no había un espacio en esa página también, entre Megan Jones y Leanne Robinson. Hermione volvió a colocar el giratiempo debajo de la lista y giró el dial. Harry contuvo la respiración. ¿Qué nombre aparecería ahora en la lista? ¿Sajane Perks o Ariana Dumbledore? Lentamente, como si lo escribiera una mano invisible, un nuevo nombre apareció en la lista. Sajane Perks. Mira, susurró Hermione. El nombre está entre comillas. Ninguno de los otros nombres lo tiene. Tenía razón. Se podían ver pequeñas comillas flotando antes y después del nombre, como si el antiguo libro se sintiera obligado a señalar que no había creído ni por un momento que Sajane Perks fuera el verdadero nombre de la niña. Mire en el margen, señorita, chilló Dobby. Y, efectivamente, en el margen apareció una diminuta marca, casi demasiado pequeña para verla, compuesta por 2 letras. Ad. Eran las verdaderas iniciales de Sajane o las iniciales de la persona que había registrado el nombre. Sin previo aviso, un fuerte crujido rompió el silencio de la habitación y Harry y Hermione miraron a su alrededor, sorprendidos. Dobby ya no estaba a su lado. ¿A dónde había ido? Al instante siguiente, la puerta se abrió y la profesora McGonagall entró en su despacho acompañada de Snape. El corazón de Harry se hundió. Una teoría muy interesante, Severus, estaba diciendo McGonagall, pero no creo que sustituir la hierba gatera por poleo haga que la poción tenga el mismo efecto en los gatos que en los humanos. Pero, por supuesto, eres muy bienvenido a servirte de mi reserva personal de hierba gatera. Se interrumpió de repente al ver a Harry y Hermione. Oh. El maestro de pociones, vestido de negro, observó a los 2 Gryffindor con cierto interés. Parece que tenemos un par de intrusos entre manos, dijo con suavidad. Pensé que normalmente cerrabas la puerta con llave, Minerva. Sí, lo entiendo. Señor Potter y señorita Granger, no entiendo cómo llegaron aquí. Estamos en problemas, pensó Harry. Ni siquiera Hermione puede salir de esto con palabras. Pero resultó que estaba equivocado. Sin dudarlo ni un momento, Hermione sonrió a los 2 profesores. Parecía tan encantada de verlos, de hecho, que cualquiera podría haber pensado que los 2 profesores la habían sorprendido terminando una tarea de crédito adicional a medianoche, en lugar de estar husmeando en la oficina cerrada de un profesor a la hora del té. Un momento antes, había habido un brillo triunfal en los ojos de Snape, y Harry sospechó que se le había ocurrido un castigo particularmente desagradable para los estudiantes de Gryffindor que habían sido sorprendidos allanando la casa. Pero el brillo se desvaneció lentamente cuando vio la sonrisa confiada de Hermione. ¿Qué significa esto, señorita Granger?, preguntó, con una rápida mirada a la profesora McGonagall. Solo estamos haciendo nuestra tarea, señor, dijo Hermione amablemente. ¿Deberes? El sarcasmo familiar había vuelto a la voz de Snape. Y, por favor, dígame, señorita Granger, ¿qué profesor de Hogwarts le pidió que entrara en la oficina de otro profesor en su ausencia? Así es, señor, respondió Hermione dulcemente. ¿Qué? Había una expresión de desconcierto en los pálidos rasgos de Snape. Señorita Granger, ¿ha perdido el juicio? Simplemente estábamos completando la tarea de crédito adicional que nos dio al comienzo del semestre, señor, dijo Hermione inocentemente. Asignación de crédito extra. Snape la miró sin comprender. Sí, profesor. Le pregunté si alguna vez se habían descubierto errores en alguno de los libros de texto de Hogwarts.
Después de restarle 5 puntos a Gryffindor porque yo hice la pregunta, usted dijo que si alguien pudiera demostrar que había información errónea en alguno de nuestros libros, le daría al estudiante 25 puntos por cada error identificado. Ya veo, la expresión en los ojos oscuros de Snape era difícil de interpretar. Por un momento absurdo, Harry podría haber jurado que era diversión, pero luego descartó la extraña idea. ¿Y qué error ha identificado, señorita Granger, al entrar en la oficina de un profesor sin permiso? Preguntó Snape suavemente. Hay 2 errores, señor, respondió Hermione cortésmente. El primero es que es posible aparecerse en Hogwarts. ¿Te apareciste en mi oficina? McGonagall parecía desconcertada. Pero ambos son demasiado jóvenes para aparecerse y ni siquiera han aprendido a hacerlo. En realidad no nos aparecimos en su oficina, profesor, intervino Harry apresuradamente. Alguien más se apareció en su oficina por sugerencia nuestra, y esa persona abrió la puerta cerrada para nosotros desde adentro para que pudiéramos confirmar que la aparición realmente había tenido lugar. Nosotros no queríamos que ningún otro estudiante observara la aparición, ya ve, en caso de que fuera para darles ideas, así que pensamos que era mejor que alguien se apareciera en la oficina de un profesor en un momento en el que creíamos que estaría vacía. ¿En serio? La profesora McGonagall lo miró pensativa por un momento. Bueno, supongo que eso explicaría cómo acabaste dentro de una habitación cerrada con un hechizo de bloqueo irrompible. ¿Pero quién se apareció dentro de la escuela y cómo? Un elfo doméstico, profesor, dijo Harry. La magia de los elfos domésticos es diferente a la de los magos, por lo que pueden sortear algunos de los encantamientos que se aplican en Hogwarts. Pero, por favor, profesor, no queremos que ese elfo en particular se meta en problemas y tenga que castigarse a sí mismo, por lo que preferimos no darle un nombre. ¿Un elfo doméstico? Snape estaba interesado ahora. Sí, supongo que eso podría ser posible. Tal vez haya una excepción a la regla general sobre las apariciones dentro de Hogwarts, después de todo. ¡Qué inquietante! Imaginen si uno de los seguidores del Señor Oscuro quisiera asesinar al Señor Potter. Todo lo que tendría que hacer es ordenar a su elfo doméstico que se apareciera en la torre de Gryffindor y apuñalara al Señor Potter mientras duerme. Su mirada se detuvo en Harry por un momento, y Harry tuvo la incómoda sensación de que Snape estaba imaginando el trágico apuñalamiento nocturno de Harry Potter en su mente. No creo que los seguidores de Ya sabe quién estén lo suficientemente interesados en las vidas de sus elfos domésticos como para molestarse en descubrir cómo funciona su magia, señor, dijo Hermione con frialdad. Snape la miró por un momento. Quizás tenga razón. Supongo que debería alertar al director sobre esta laguna en las defensas de Hogwarts. ¿Y cuál fue el segundo error que cree haber encontrado en sus libros escolares, señorita Granger? Hermione señaló el antiguo libro que estaba abierto sobre el escritorio de McGonagall. Los registros escolares, señor. Hogwarts, una historia establece muy claramente que los estudiantes siempre son clasificados en cantidades iguales en cada una de las 4 casas cada año. Pero hemos encontrado 2 años en los que a la casa Hufflepuff le faltaba un estudiante. 1896 y 1991. Ya veo. 1896 y 1991. McGonagall estaba sonriendo ahora. Entonces captó la mirada de Snape y dijo rápidamente. Bueno, por muy listos que sean los dos, no puedo permitirles entrar en mi oficina sin permiso, ni que se lleven los registros confidenciales de la escuela sin mi conocimiento. Eso supondrá 10 puntos menos para Gryffindor. 10 puntos. Por lo que es un allanamiento de morada. No puedes hablar en serio, Minerva. Snape parecía molesto. La profesora McGonagall lo miró por encima de sus gafas. 10 puntos, Severus. Un golpe para la casa de Gryffindor, por supuesto, pero me atrevo a decir que los puntos de crédito adicionales que le prometiste a la señorita Granger nos ayudarán a ganar la copa de las casas al final. Snape les lanzó a Harry y a Hermione una mirada de odio extremo. Muy bien, 50 puntos para Gryffindor, dijo con los dientes apretados. Menos 1 punto por esa corbata torcida, señor Potter. Será mejor que os vayáis corriendo, niños, dijo rápidamente la profesora McGonagall. Ahora, Severus, sobre la hierba gatera.
Harry y Hermione se marcharon antes de que a Snape se le ocurriera algo más por lo que descontar puntos. Cuando cerraron la puerta tras ellos, oyeron la voz de Snape. Por cierto, es una anomalía curiosa esa caída en el número de estudiantes de Hufflepuff durante esos 2 años. Es casi como si 2 estudiantes hubieran desaparecido del colegio. Y oyeron la respuesta de McGonagall, ahora indistinta detrás de la pesada puerta de roble. Muy curioso, en verdad, Severus. Harry tomó la mano de Hermione. Veamos si la profesora Sprout ha vuelto de tomar el té. Supongo que está en uno de los invernaderos, dijo Hermione distraídamente. Snape tiene razón, Harry, tu corbata está muy torcida. Déjame. Me gustan las corbatas torcidas, dijo Harry con impaciencia. Hermione, una de las chicas que fue seleccionada para Hufflepuff junto con Ariana Dumbledore se llamaba Demeter Sprout. Tal vez sea pariente de la profesora Sprout. Vamos a averiguarlo. Encontraron a la profesora Sprout en el invernadero más alejado. Estaba hasta los codos en la tierra. Aparentemente estaba en el proceso de trasplantar un arbolito torcido, cubierto de grandes conchas de color azul plateado. Les hizo un gesto alegre con la mano, muy sucia. Hola. Habéis llegado en el momento justo. Los capullos del árbol de la percebe están a punto de abrirse. ¿Un árbol de percebes? Harry miró con duda las conchas relucientes. Una a una, las conchas comenzaron a temblar. Luego, las 2 mitades de cada concha se separaron lentamente y comenzaron a salir pequeños picos de las conchas. En poco tiempo, el árbol estaba cubierto de docenas de pequeños gansos mojados y desaliñados. Harry extendió la mano y tocó a uno con suavidad. El pajarito lo miró con sus brillantes ojos negros y le dio un beso cariñoso en el dedo. «Gansos percebes», exclamó Hermione. «Son extraordinariamente raros. ¿Cómo se las arregló para conseguir un árbol percebe?» La profesora Sprout sonrió mientras tomaba una caja de gusanos y comenzaba a alimentar a los pájaros. «Mi hermana me la envió desde la isla de Man, donde vive. Todavía quedan algunos árboles de percebes silvestres allí. A toda mi familia siempre le han encantado las plantas y los árboles». «Profesor», dijo Harry tímidamente. «En realidad, vinimos a preguntarle sobre un miembro de su familia. Encontramos una referencia a una estudiante de Hogwarts del pasado, una chica llamada Demeter Sprout. Ella estuvo en Hufflepuff». La profesora Sprout le sonrió radiante. «La tía abuela Demeter. Sí, en efecto, ella estaba en Hufflepuff, igual que yo. Todavía recuerdo lo contenta que se puso cuando le dije que me habían seleccionado para Hufflepuff, su antigua casa. Desafortunadamente, ella falleció antes de que me nombraran jefa de Hufflepuff. ¡Qué lástima! Eso la habría hecho sentir muy orgullosa». ¿Te contó muchas historias sobre los estudiantes que estaban en Hufflepuff en su época?, preguntó Harry suavemente. La profesora Sprout guardó la caja de gusanos y se secó las manos en el delantal. «Oh, Dios mío, ¿sí? Oh, las historias que podía contar de los viejos tiempos». Se rió entre dientes. Al parecer, la pequeña Augusta Moon podría haberles enseñado un par de cosas sobre bromas a los gemelos Weasley. ¡Qué terror absoluto solía ser! Eso fue antes de convertirse en la señora Longbottom, por supuesto. La abuela de Neville es una dama bastante solemne en estos días. Profesor, ¿recuerda que su tía abuela mencionó a la hermana del director, Ariana Dumbledore? Harry contuvo la respiración. ¿Ariana Dumbledore? La profesora Sprout se quedó en silencio por un momento. Luego murmuró. Me pregunto dónde oyeron hablar de ella. Se fue de Hogwarts bastante de repente, ¿no?, dijo Hermione inocentemente. Igual que Sagittarius Perks. ¿Sagittarius Perks? ¿Quién es esa? La profesora Sprout parecía un poco confundida. Nunca había oído hablar de ella, pero Ariana Dumbledore dejó la escuela muy de repente, pobrecita. Ella suspiró y meneó la cabeza. No creo que al director le guste que hables de Ariana por ahí. Es un tema muy doloroso para él. Así que esto es solo entre nosotros, tenlo en cuenta. Parece que nadie recuerda a la pequeña Ariana ya. Pero yo recuerdo su nombre, por supuesto, por las historias que solía contar la tía abuela Demeter. Ariana era una niña dulce, pero sufría algún tipo de enfermedad mental. Hubo un
un terrible accidente poco después de que llegara aquí, y la familia tuvo que sacarla de la escuela. Aparentemente, un grupo de chicos la había estado molestando a ella y a su amiga Amaryllis, y Ariana se puso furiosa. Perdió el control total sobre su magia y lastimó gravemente a uno de los chicos, Cygnus Black. Por lo que he oído sobre él, me atrevo a decir que se merecía lo que le pasó, pero la familia Dumbledore consideró demasiado peligroso mantener a Ariana en Hogwarts por más tiempo. Solo estuvo aquí una semana o así, la pobre niña. Murió unos años después. Qué triste fue. Era una cosita tan bonita, también. Tenía ojos azules, igual que su hermano Albus. ¿Cómo sabes cómo era? Harry frunció el ceño. ¿Te la describió tu tía abuela o viste alguna vez su fotografía? La profesora Sprout sacudió la cabeza con tristeza. Oh, he visto su retrato, por supuesto. ¿Hay un retrato de Ariana? ¿Dónde? Harry sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Aquí en Hogwarts? No, en el pub Cabeza de Puerco en Hogsmeade, en la habitación de arriba. La profesora Sprout suspiró. Pobre Albus. Qué pérdida tan terrible debe haber sido. Ya veo, susurró Harry. Gracias, profesor. Ya deberíamos irnos. Cuando quieras, querido muchacho. Las barnaclas estarán listas para desprenderse del árbol mañana. Deberías volver a verlas cuando empiecen a volar, sonrió. No mucha gente se da cuenta de que algunas aves crecen en los árboles, ¿sabes? Estaba empezando a oscurecer cuando Harry y Hermione salieron de Honeyduques bajo la capa de invisibilidad y pusieron rumbo a Cabeza de Puerco. Harry había esperado que Hermione se opusiera a perderse una tarde entera de deberes, pero ella se había deslizado silenciosamente bajo la capa con él y lo había acompañado a través del pasaje secreto sin decir palabra. El restaurante Cabeza de Puerco estaba lleno de una extraña variedad de clientes, muchos de ellos encapuchados y con capas. Harry vio algunas caras grotescas de figuras que parecían ser la descendencia sobrenatural de duendes y brujas, y otras que parecían tener algo más que un poco de sangre de troll en sus venas. Harry y Hermione caminaron de puntillas en silencio por la habitación sucia, todavía invisibles bajo la capa, y encontraron su camino hacia una escalera destartalada en la parte de atrás. Los escalones crujieron un poco bajo sus pies, pero los clientes del restaurante Cabeza de Puerco parecían estar demasiado preocupados con sus propias cavilaciones oscuras como para notarlo. En lo alto de las escaleras había una sala de estar grande y desolada. Sobre una chimenea apagada colgaba el retrato de una niña de pelo rubio. Harry lo miró sin aliento. Sagiane Perks. Se la veía tan dulce y desconcertada como el día de la selección. Hola. ¿Hay alguien ahí? Dijo el retrato suavemente. Harry se quitó la capa de invisibilidad y miró el rostro familiar de la niña. ¿Ariana Dumbledore? Susurró. El retrato asintió. Qué bueno ver a alguien, dijo dulcemente. Me estaba aburriendo. Ariana, Harry intentó mantener la voz firme. Somos estudiantes de Hogwarts. ¿Alguna vez fuiste a Hogwarts, Ariana? La chica del retrato parecía un poco nerviosa. Solo por un momento. Hubo un accidente y me dijeron que tenía que irme. Amaryllis lloró y lloró, pero dijeron que no era seguro tenerme allí por más tiempo. ¿Volviste a Hogwarts más tarde, Ariana? Preguntó Hermione suavemente. ¿Más tarde? El retrato de Ariana parecía confundido. No, nunca volví a Hogwarts después del accidente. Pero Albus sí fue y Aberforth. Ojalá hubiera podido ir con ellos. Su expresión se tornó melancólica. Harry sintió que la cabeza le daba vueltas. Era Sagiane, como la había visto en la selección, y sin embargo Ariana nunca había vuelto a Hogwarts desde 1896, ¿cómo era posible? Ariana, susurró. No entiendo esto. No entiendo lo de Sagiane. La carita pálida de Ariana se iluminó. Oh, ¿sabes lo de Sagiane Perks? ¿Qué? Harry la miró fijamente. Ariana, ¿qué sabes de Sagiane Perks? Ariana miró a su alrededor, como para asegurarse de que nadie los estuviera escuchando. Luego susurró. No se lo digas a nadie. Soy Sagiane Perks. Harry sintió que Hermione temblaba de repente a su lado y la rodeó con el brazo. Hermione miró el retrato, pálida. Pero yo pensaba que eras Ariana Dumbledore, dijo con voz ronca.
¿Cómo puedes ser Sariane si eres Ariana? El retrato se rió. Es gracioso, ¿no? Albus no quiere que hable de ello. Solía enfadarse mucho cuando yo pretendía ser Sariane. Pero era un juego muy divertido, ¿sabes? Vi a los niños muggles del pueblo donde yo vivía fingir que eran brujas, e inventaron todo tipo de nombres fantásticos para sí mismos. Y entonces pensé que podría ser divertido fingir que era muggle. Solía hacerme pasar por una niña muggle que vivía en una casa no mágica con una estufa que se encendía con cerillas y suelos que se fregaban con cepillos. Incluso me inventé un nombre muggle. Sariane Perks. Pensé que sonaba como un nombre muggle muy bonito. Pero a Albus no le gustaba que yo jugara a ser muggle. Decía que no era digno. Ella parecía un poco melancólica ante el pensamiento. Creo que fue un juego encantador, Ariana, dijo Hermione amablemente, y Ariana sonrió feliz. Ariana, susurró Harry. ¿Alguna vez fingiste que Sariane había ido a Hogwarts? ¿A Hogwarts? Ariana negó con la cabeza. No, eso habría sido una tontería. Ella es muggle, así que no pudo haber ido a Hogwarts. Pero si la vi en Hogwarts. Estalló Harry. La seleccionaron para Hufflepuff y era exactamente igual que tú. Los dulces ojos azules de Ariana lo miraron desconcertados. Pero eso no es posible, dijo en voz baja. Sariane era solo una ficción. Nunca fue una persona real. Pero la vi. Tal vez, dijo Ariana soñadoramente, estés un poco desequilibrada, igual que yo. Será mejor que intentes mantenerlo en secreto, o te enviarán a casa también. El bar Cabeza de Puerco parecía aún más sombrío ahora, en las sombras cada vez más profundas del atardecer. Harry y Hermione se abrieron paso, invisibles, a través del laberinto de mesas desvencijadas y bancos hundidos hacia la puerta. Habían llegado más invitados, pero la atmósfera en el pub seguía siendo lúgubre y desolada. Había algo en la gran sala, apenas iluminada, que Harry no podía entender por qué. Por un momento, no supo qué era exactamente. Luego se dio cuenta de que debería haber habido un murmullo de voces en el lugar donde había tanta gente reunida en una noche fría. En cambio, un silencio pesado y melancólico se extendía sobre la sala, solo roto por susurros y el ocasional golpe de un vaso contra una mesa. Dos figuras vestidas de oscuro se agachaban sobre una mesa en el rincón más alejado. Pero no era eso. Mira allí. Susurró Harry en el oído de Hermione. En la esquina. Snape y Lupin. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Quién habría pensado que son amigos fuera de la escuela? No creo que parezcan particularmente amigables, susurró Hermione. Caminaron sin hacer ruido bajo la capa de invisibilidad hasta el rincón donde los dos hombres estaban sentados y bebían whisky de fuego. Snape y Lupin hablaban entre sí en un susurro, aunque la mesa junto a ellos estaba vacía. Harry y Hermione se deslizaron silenciosamente hacia el banco de la mesa vacía. Harry se aseguró de que todavía estuvieran completamente cubiertos por la capa. Snape se quedó paralizado por un momento. Se dio la vuelta rápidamente y miró en su dirección. Pero luego, aparentemente satisfecho de que no había nadie cerca, se volvió hacia Lupin. Hermione tenía razón. No había nada muy amable en su conversación. Entonces, ¿esperas que crea que no sabes nada sobre el paradero de Sirius Black? Era uno de tus mejores amigos en la escuela. ¿O creías que lo había olvidado? La voz de Snape sonaba claramente gélida. ¿El traidor Sirius Black había sido amigo de Lupin? Harry trató de imaginar al profesor desaliñado y de modales suaves riéndose en el gran comedor con el convicto de ojos desorbitados de los carteles de búsqueda. Pero tal vez tenía sentido. Black y Lupin habían sido amigos de su padre, así que, por supuesto, también debían haber sido cercanos el uno al otro. Harry trató de imaginar lo que Lupin debió haber sentido cuando su amigo se convirtió en asesino y traidor. Se estremeció. No era de extrañar que Lupin pareciera tan cansado y preocupado estos días, con su amigo traidor suelto. Lupin tomó un gran trago de su whisky de fuego y miró a Snape con enojo. Su voz sonaba arrastrada, como si hubiera estado bebiendo durante un tiempo. Sirius y yo éramos amigos cercanos en la escuela, sí, pero nuestra amistad sufrió un brusco declive cuando traicionó a James y Lily Potter ante Voldemort y causó sus muertes. ¿O te habías olvidado de esa parte?
Puedo asegurarte que mataré al traidor con mis propias manos en el momento en que lo vea. Me pregunto, dijo Snape en voz baja. Parecía curiosamente sobrio. Lupin suspiró profundamente. Escucha, Severus, entiendo que te preocupe mantener a Harry a salvo ahora que Black anda suelto, pero por favor entiende que tú y yo estamos del mismo lado. Gracias por invitarme a tomar algo, aunque ahora entiendo que tu intención era simplemente soltarme la lengua. De repente frunció el ceño y miró dentro de su vaso. Espera un minuto. ¿Le pusiste Veritaserum a mi bebida? Por supuesto que no, dijo Snape suavemente. Lupin sacudió la cabeza con cansancio. No hay necesidad de este interrogatorio, te lo aseguro. La idea de que de alguna manera ayudaría a Sirius Black es absurda. Dios mío, Severus, no sabes lo mucho que Harry significa para mí. Haría lo que fuera para mantenerlo a salvo y mantener a ese asesino traidor lejos de él. Conociste al chico hace apenas unos meses, dijo Snape con frialdad. Me resulta difícil creer que te hayas encariñado tanto con el mocoso en tan poco tiempo. Lupin sacudió la cabeza y miró fijamente su whisky de fuego. Puede que haya conocido a Harry hace poco, susurró, pero parece que lo conozco de toda la vida. Es James, ya ves, mi querido amigo que milagrosamente volvió a la vida. La primera vez que vi a Harry, pensé que estaba alucinando. Todavía tengo una fotografía de James, tomada cuando tenía 13 años, la misma edad que Harry tiene ahora. La primera vez que miré a Harry, pensé por un momento que era James, que por alguna extraña y desconocida magia había logrado salir de la fotografía y entrar en el mundo de Hogwarts. Bajo la capa, Harry pudo oír a Hermione respirar con fuerza. Afortunadamente, los dos profesores estaban demasiado inmersos en su conversación como para oírla. Es James, no. Tan arrogante y despreocupado como su padre. Había un gruñido en la voz de Snape ahora. Pero entonces el maestro de pociones agregó, suavemente, casi como una ocurrencia de último momento. Pero sus ojos son tan increíblemente parecidos a los de su madre, ¿alguna vez te has dado cuenta de eso, Remus? Los dos hombres se miraron por un rato desde el otro lado de la mesa. Parecía que algo pasaba entre ellos que Harry no podía entender. Entonces Lupin puso su mano sobre el brazo de Snape y susurró. Nadie puede resucitar a los muertos, Severus. Supongo que no. Harry creyó ver temblar la mano del maestro de pociones mientras levantaba el vaso hacia sus labios y lo bebía de un trago. Lupin hizo un gesto al camarero, que se acercó y sirvió nuevas bebidas sin decir palabra ante los dos hombres. Cuando el camarero ya no pudo oírlo, Lupin dijo en voz baja. El otro día, Harry me preguntó si podía resucitar a los muertos. Snape arqueó las cejas. ¿En serio? ¿Se está interesando por las artes oscuras? Lupin sonrió levemente. Ocultó su pregunta como si fuera un acertijo, pero creo que lo que en realidad intentaba preguntarme era si había una manera de devolver la vida a los muertos. Me llevó un tiempo darme cuenta de lo que estaba tramando. Pobre muchacho, debe haber sido desesperadamente difícil para él crecer sin sus padres. Sus parientes muggles son muy desagradables, tengo entendido. ¿Lo son? No lo sabía, Snape parecía sorprendido. Me pregunto por qué el director nunca me lo mencionó. Tal vez, dijo Lupin, mirando fijamente al otro profesor al otro lado de la mesa, el profesor Dumbledore tenía la impresión de que a usted no le importaba. Ya veo. No había emoción en la suave voz de Snape. Se limitó a mirar fijamente su bebida como si fuera una poción particularmente fascinante. No puedo culpar a Harry por añorar a sus padres, a quienes nunca conoció, por querer descubrir si existe una magia que pueda traerlos de vuelta. Si tan solo la hubiera. Pero ambos sabemos que no existe ningún poder en la tierra que pueda vencer a la muerte. Lupin bebió profundamente de su vaso. Si hubiera sido posible traer de vuelta a los muertos, supongo que todos lo habríamos hecho. Supongo que lo habríamos hecho, dijo Snape en voz baja y vació su vaso. El sol se estaba poniendo, rojo sangre, en el horizonte cuando Harry y Hermione salieron al aire frío de la tarde. Así que la niña pálida que vi cuando la elegían para Hufflepuff era simplemente el producto de la imaginación de una niña muerta. Harry intentó mantener la voz firme. Tal vez yo esté desequilibrado, después de todo. Sintió que Hermione le apretaba la mano bajo la capa.
Su voz era tranquila cuando respondió. No seas absurdo, Harry. El nombre de Sariane apareció en los registros escolares cuando usamos el giratiempo, ¿no? ¿Cómo pudo una niña imaginaria aparecer en los registros de Hogwarts? ¿Y cómo pudo la fantasía de una niña dejar un espacio en blanco en el mapa de los Marauders? Hubo alguien que se hizo llamar Sariane en Hogwarts hace 2 años, y fue seleccionada para Hufflepuff. Tiene que haber una explicación lógica para todo esto. Sentémonos y pensemos las cosas por un momento. Harry se sintió extrañamente reconfortado por la calma y la serenidad de Hermione. Había algo en su lógica desapasionada que parecía tan reconfortante como el aire fresco de la tarde que acariciaba sus mejillas ardientes. Hermione lo condujo hasta un banco en la puerta de Honeyduques. El escaparate de la tienda de dulces todavía estaba iluminado, aunque había pocos clientes a esa hora. El escaparate mágico se veía brillante y tentador a la luz del crepúsculo. La calle estaba vacía. Ni siquiera nosotros estamos aquí, pensó Harry para sí mismo. Somos invisibles, nos desvanecimos bajo la capa, solo 2 voces incorpóreas en la tarde de otoño. Intentemos pensarlo de forma lógica, dijo Hermione con dulzura a su lado. La chica que viste hace 2 años, la chica que fue seleccionada para Hufflepuff con el nombre de Sariane Perks, se parecía mucho a Ariana Dumbledore. Y Ariana dijo que solía fingir ser una chica llamada Sariane Perks. Así que parecería tener sentido, por tanto, que Sariane y Ariana sean la misma persona. Pero el retrato de Ariana decía que Sariane nunca fue real, susurró Harry. Todos me dijeron que Sariane no era real, que yo solo la había imaginado. Dumbledore, McGonagall, Ron, los estudiantes de Hufflepuff, al principio pensé que estaban equivocados. Pero ahora incluso la propia Sariane dice que Sariane no fue real, sacudió la cabeza, desconcertado. Pero viste a Sariane Perks en Hogwarts, Harry, y también lo hicieron Myrtle la Llorona y algunos de los otros fantasmas. Alguien estuvo en Hogwarts con el nombre de Sariane. Y quienquiera que fuera esa Sariane Perks, recordaba a la amiga de Ariana, Amaryllis, continuó Hermione con calma. Y conocía Hogwarts mejor que cualquier estudiante nuevo. Sariane se parecía exactamente a Ariana, recordaba a la amiga de Ariana y tenía un nombre inventado por Ariana. No tiene sentido, entonces, asumir que de alguna manera era Ariana. Y, sin embargo, ¿cómo podría haberlo sido? Después de todo, Ariana murió hace 90 años. Hermione tocó la cadena dorada que llevaba al cuello. ¿Y si Ariana hubiera tenido un giratiempo como este? Susurró. ¿Podría haber viajado a través del tiempo de alguna manera? Tal vez dejó Hogwarts en 1896 y llegó, momentos después, a Hogwarts en 1991. El viaje en el tiempo puede explicar su confusión, y tal vez también por qué Sariane desapareció de Hogwarts después de solo una semana. McGonagall me advirtió que es peligroso viajar demasiado lejos en el tiempo, que el tiempo mismo puede comenzar a desmoronarse. Pero ¿y si fue el viajero en el tiempo, en lugar del tiempo, el que se desmoronó? Tal vez Ariana viajó tan lejos en el futuro que ella misma comenzó a desmoronarse, a desvanecerse. Tal vez Ariana simplemente no pertenecía a este tiempo. Harry lo pensó por un momento. Imaginó a la niña del retrato parada en medio del gran comedor, mientras el tiempo giraba a su alrededor. ¿Pero por qué esta vez? Sacudió la cabeza lentamente. Si Ariana estuviera viajando en el tiempo, ¿por qué viajaría 95 años hacia el futuro? ¿Por qué 95 y no 100? ¿O 99? Hermione frunció el ceño ligeramente. Nunca había pensado en eso. 95 años, 99 es el producto de 2 números mágicos, 9 y 11, y 100 es 10, el número de la Tetractis, multiplicado por sí mismo. 95 parece ser un número aleatorio carente de significado. Tal vez haya alguna otra razón por la que llegaría a Hogwarts precisamente en 1991. Pero no pasó nada significativo en Hogwarts en 1991, ¿verdad? No lo sé, Harry. Hermione sonrió levemente. ¿No fue ese el año en que el famoso niño que sobrevivió llegó a Hogwarts? ¿Estás sugiriendo que ella vino a Hogwarts para conocerme? Pero yo nunca la conocí ni hablé con ella. No, dijo Hermione pensativamente, pero te acordaste de ella. Pero Ariana Dumbledore está muerta, susurró Harry. Murió hace 90 años.
No puede haber viajado en el tiempo. No se puede viajar en el tiempo después de morir, no. Incluso su retrato decía que nunca regresó a Hogwarts después del accidente que causó. El retrato, sí. Hermione se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, pensativa. Pero un retrato no es una persona real después de todo, Harry. Un retrato solo recuerda lo que le sucedió a una persona mientras aún estaba viva. Por lo tanto, un retrato no podría recordar lo que sucedió después. Después de que la persona muere, Harry se estremeció. Sagiane había sido Ariana, que había regresado de entre los muertos. Pero no hay forma de resucitar a los muertos, ¿verdad? Dijo, vacilante. Incluso la piedra filosofal solo puede prolongar la vida, no resucitar a los muertos. Una imagen repentina brilló vívidamente en su mente. El hombre de dos caras que era el tímido Quirrell y el temible Voldemort en uno, de pie frente a él en una cámara subterránea. No había desaparecido el propio Voldemort durante años después de no haber podido matar a Harry, demorándose sin forma en algún reino desconocido antes de unirse al tartamudo profesor de Hogwarts. Había necesitado la piedra filosofal para regresar a la realidad, a una vida plena en la carne. Ariana también había sido un espíritu persistente, devuelto a la vida por la piedra filosofal. No, Ariana Dumbledore había muerto, no solo desaparecido. O eso creía todo el mundo. Está bien, tal vez Ariane no pudo haber sido Ariana, ya que Ariana estaba muerta. Pero tal vez Ariane era un recuerdo de Ariana que había cobrado vida, dijo Hermione en voz baja. Sabemos que las personas que han muerto todavía pueden permanecer entre los vivos de ciertas maneras. Como fantasmas, como retratos, fotografías, tarjetas de ranas de chocolate. Se dieron la vuelta y miraron el colorido escaparate de la tienda de golosinas que había detrás de ellos. Una fuente de chocolate burbujeaba alegremente en el centro, rodeada de un Oxmea de miniatura tallado completamente en caramelo. Los dementores de Regalis Negro parecían huir aterrorizados del chocolate que salpicaba. Las acogedoras tiendas de pan de jengibre y las delicadas casitas de helado de coco estaban espolvoreadas con una fina capa de azúcar que parecía nieve recién caída. Pero las estaciones estaban mezcladas, pues las violetas y los geranios confitados florecían detrás de las bayas de menta. Las ranas de chocolate saltaban alegremente por las calles, cuyos adoquines multicolores estaban hechos de frijoles de todos los sabores. Una colección de tarjetas de ranas de chocolate por las que Ron hubiera muerto estaba alineada en las afueras del pueblo confitado. La tarjeta de Dumbledore estaba entre ellas. Estaba enfrascado en lo que parecía ser una conversación animada con las tarjetas de John de Ardelin, y todos se reían como si alguien acabara de contar un chiste excelente. Pero las figuras de los grandes magos en las tarjetas de ranas de chocolate nunca hablaban con sus dueños. Eso lo sabía Harry. No era Dumbledore lo que aparecía en el escaparate, sino un trozo de cartón hechizado para que pareciera el director de Hogwarts. Una tarjeta de rana de chocolate era una simple representación de una persona, nada más. Una fotografía mágica implicaba una magia más compleja que una tarjeta de rana de chocolate. Capturaba a la persona tal como era en el momento en que se tomaba la fotografía. Una persona en una fotografía podía moverse, sonreír o fruncir el ceño. Pero un retrato se creaba con magia aún más avanzada. Un retrato podía hablar con la voz de la persona que retrataba, tener una conversación con los vivos y recordar la vida de una persona desaparecida. Me pregunto, dijo lentamente, si existe una magia similar a la que hace que un retrato hable y recuerde, solo que más avanzada, algo que permita a la persona recordada caminar entre los vivos, en 3 dimensiones, en lugar de estar atrapada en un lienzo plano. Pero el sombrero seleccionador dijo que Sagiane era una niña viva, no un retrato que había cobrado vida. ¿Qué otra magia hay, Harry, que pueda devolverle la vida a un recuerdo? Hermione ahora sonaba desconcertada. Harry miró el escaparate iluminado. La calle oscura y vacía que había detrás de ellos se reflejaba en el escaparate, una realidad más oscura superpuesta a la alegre ciudad de los dulces. Harry se quitó la capa de invisibilidad y buscó su propio reflejo en el escaparate brillantemente iluminado. Allí estaba. Su rostro flotaba indistintamente, como un fantasma, entre las tarjetas de chocolate con forma de rana y los paquetes de racimos de cucarachas.
cabello oscuro desordenado, gafas redondas, su rostro. Miró más de cerca. No, pensó, no es mi rostro. Este es el rostro de mi padre. Veo el reflejo de James Potter en el escaparate. No puedo ver claramente el color de mis ojos en el escaparate, tal vez mis ojos sean azules, en lugar de verdes, mi cabello ha caído sobre mi cicatriz. Tal vez no haya cicatriz. Tal vez este no sea mi reflejo, sino el de mi padre. Extendió la mano, vacilante, y tocó su reflejo en el cristal. Estoy tocando el reflejo de mi padre. ¿Quién dice que no se puede devolver la vida a los muertos? Soy el recuerdo de mi padre, reflejado en una ventana mágica. De pronto, se quedó paralizado. Contempló, hechizado, su propia imagen en el cristal. Con una mano temblorosa trazó el rostro en la ventana y el reflejo extendió la mano como para tocarlo. «Harry», susurró Hermione. «¿Qué pasa? ¿Qué estás mirando?» «Mi padre», dijo Harry con voz ronca. «Yo». Los dos. A veces no vemos la verdad porque es demasiado simple, se dejó caer en el banco, aturdido. Finalmente comprendió quién había sido Sariane Perks. «Harry», susurró Hermione. «¿Estás bien?» «No lo sé». Harry escuchó voces a lo lejos y rápidamente se puso la capa de invisibilidad sobre ambos. Podía distinguir el pálido óvalo del rostro de Hermione debajo de la capa, aunque ya estaba oscureciendo. «Qué extraño», pensó, «que todavía podamos vernos, aunque ambos seamos invisibles. Me pregunto si aquellos que son invisibles para nosotros también son visibles entre sí». Encontró la mano de Hermione, pequeña y cálida, debajo de la capa y tiró de su invisible compañera hacia la luminosa tienda de dulces. Ella susurró contra su oído. «Volvamos antes de que la tienda cierre. No queremos quedarnos atrapados aquí sin acceso al túnel». A esa hora, Honeyduques estaba vacío, salvo por un empleado solitario, un joven mago con una túnica color miel y una brillante H dorada en el pecho. Parpadeó sorprendido al oír el leve crujido de los envoltorios de caramelos, mientras Harry y Hermione intentaban pasar desapercibidos entre los estantes y las mesas abarrotados. «No estamos aquí», pensó Harry, y el joven mago pareció estar de acuerdo con él, ya que simplemente se encogió de hombros y volvió a probar los caramelos subrepticiamente. Mientras regresaban a Hogwarts por el estrecho túnel subterráneo de piedra, Hermione susurró. «Harry, ¿qué fue lo que te pasó afuera de la tienda de dulces? Parecías como si hubieras visto un fantasma». «Creo que finalmente me di cuenta de la verdad sobre Sariane». Su voz resonó extrañamente en el túnel desierto. Harry se detuvo y miró a su alrededor. ¿Dónde estaban exactamente? Era difícil decirlo, ya que no había nada que distinguiera una parte del antiguo pasaje de piedra de otra. Sacó el mapa de los merodeadores de su bolsillo y lo estudió a la luz parpadeante de su varita. Pero no había puntos en el mapa marcados como Harry Potter o Hermione Granger. La mayor parte del pasaje en el que se encontraban estaba fuera del mapa. Solo la entrada al túnel subterráneo y los primeros metros más allá eran visibles en el pergamino amarillento. «No estamos en ninguna parte», pensó. «Estamos en un pasaje indeterminado entre dos lugares conocidos, perdidos en el espacio entre Hogsmeade y Hogwarts». Sacudió la cabeza para sacarse ese extraño pensamiento y se volvió hacia Hermione. «Tal vez deberíamos detenernos aquí un momento, Hermione. Tal vez deberíamos hablar aquí, antes de volver a la escuela. Es difícil hablar en privado allí. Y tal vez», pensó, «es más fácil hablar de Sariane aquí, en este lugar que no es ni aquí ni allá, sino algún punto intermedio, igual que Sariane misma». Hermione asintió y se sentaron juntos en el áspero suelo de piedra del pasillo. «¿Sabes la verdad sobre Sariane?» Los ojos de Hermione eran grandes y oscuros en su rostro pálido. Harry tragó saliva. «Creo que sí». ¿Sariane y Ariana eran la misma persona? Sí. O no, supongo que eso depende de cómo lo mires. Harry vio la expresión exasperada de Hermione y sonrió. «Lo siento, no quise ser tan vago». Sí, Sariane era la hermana de Dumbledore, Ariana, aunque Ariana murió hace mucho tiempo. ¿Cómo es eso posible? Se oía que Hermione intentaba mantener la voz firme. «Los muertos no pueden volver a la vida, ¿verdad?» «¿De vuelta a la vida?»
No, o tal vez sí, en cierto modo. Harry hizo una pausa por un momento, esforzándose por poner en palabras su repentina y extraña percepción. Ariana Dumbledore regresó a Hogwarts, en cierto modo, después de 95 años. Pero, ¿por qué entonces? Para entender cómo llegó allí, primero tenemos que entender qué fue lo que la hizo regresar a la escuela en ese preciso momento. ¿Qué sucedió a principios del otoño de 1991 que la hizo regresar? Llegaste a Hogwarts. Harry Potter, el niño que sobrevivió. Y tú también, Hermione, Ron y mucha otra gente. Y también el hipócrita Quirrell, que ocultaba un terrible secreto bajo su turbante. Hermione reflexionó durante un minuto. Pero tú, Ron y yo llegamos a Hogwarts simplemente porque éramos magos que habíamos cumplido 11 años. Vinimos por la misma razón por la que los niños han venido a Hogwarts durante cientos de años. No hay nada extraordinario en nuestra llegada, aunque sí había, y hay, algo extraordinario en ti. Pero Quirrell había aceptado su nuevo puesto y llegó a Hogwarts ese septiembre porque había algo allí que su amo quería desesperadamente. La piedra filosofal, susurró Hermione. Saggiane llegó a Hogwarts poco después de que la legendaria piedra filosofal fuera traída allí. La piedra mágica que tiene la capacidad de producir el elixir de la vida, de prolongar la vida indefinidamente, la piedra que ya sabe quién tanto deseaba, y durante unas semanas, antes del comienzo del curso, Dumbledore tuvo la piedra en su posesión en Hogwarts. Pero Ariana estaba muerta, ¿no? Seguramente, ni siquiera la piedra filosofal puede despertar a los muertos, Harry. Harry negó con la cabeza lentamente. No creo que pueda. Creo que la piedra filosofal jugó un papel en el regreso de Ariana, pero no fue lo que la trajo de vuelta. No lo entiendo. Qué extrañamente joven y vulnerable se veía Hermione cuando estaba confundida. Hermione, trata de pensar en lo que Dumbledore debe haber estado haciendo en las últimas semanas antes de que comenzaran las clases ese septiembre, dijo Harry suavemente. Hermione cerró los ojos por un momento, pensando en el pasado. Bueno, supongo que debe haber estado ocupado preparando todo para el comienzo del trimestre. Debe haber estado organizando los horarios para el próximo trimestre, hablando con los otros profesores. Y habría estado escondiendo la piedra filosofal. Por supuesto, eso es lo que estaba haciendo, justo antes de que llegáramos. Y luego los profesores de Hogwarts habrían rodeado la piedra con los 7 obstáculos que enfrentamos en nuestro primer año. Hagrid habría traído a Fluffy de 3 cabezas, la profesora Sprout habría proporcionado la trampa del diablo, alguien habría encantado las llaves voladoras, quizás Madame Hooch. Sí, debe haber sido ella. Había escobas a lo largo de toda la pared de esa cámara, y ese obstáculo en particular era una especie de desafío de Quidditch, ¿no? La profesora McGonagall fue la que puso el tablero de ajedrez encantado en su lugar, por supuesto. Y luego estaba el troll. Supongo que el propio Quirrell trajo al troll. Ella se estremeció un poco. A veces, todavía sueño con ese troll por las noches. Y el profesor Snape me habría dado el enigma de las pociones. Es curioso, ¿no te parece? Que Snape nos proponga un acertijo de lógica, murmuró Harry mientras pensaba en el despectivo profesor de pociones. No siempre me parece una persona muy tranquila y racional. Hermione se rió. Oh, el enigma de las pociones no era tan lógico, Harry. De hecho, el enigma era irresoluble. ¿Qué? Harry parpadeó sorprendido. Pero lo resolviste. Por supuesto que lo hice, dijo Hermione soñadoramente, pero no solo por lógica. Verás, Harry, tal como estaba escrito el acertijo, había 2 respuestas posibles, no solo una. 2 posibles respuestas. Eso sí que es más propio de Snape. Pensó Harry. El eternamente ambivalente maestro de pociones, incluso sus acertijos de lógica carecen de una única respuesta definitiva. Él miró a Hermione con curiosidad. ¿Así que lo has adivinado? De alguna manera, no le pareció algo que Hermione haría. Por supuesto que no. Use la lógica para reducir la respuesta a las 2 posibles soluciones, y luego use mi conocimiento de Snape para determinar la respuesta correcta. Era un acertijo lógico que la lógica por sí sola no podía resolver.
Pero al final me di cuenta de que Snape hubiera preferido la disposición más simétrica de las dos posibles de los frascos de pociones. O quizás no te has dado cuenta de que el profesor Snape siempre organiza los ingredientes de las pociones de manera simétrica también en el aula. Harry negó con la cabeza. No, nunca me había dado cuenta. Pero Quirrell también logró superar el enigma de las pociones. ¿Cómo lo hizo? Hermione sonrió. Debió haberse visto obligado a adivinar. No creo que entendiera a Snape lo suficiente como para poder determinar qué disposición de las botellas le habría gustado más. Desafortunadamente, adivinó correctamente. Y luego estaba el séptimo obstáculo. El último enigma de todos, susurró Harry. El espejo de Oesed, el obstáculo que Quirrell y su oscuro amo no pudieron superar. Lo puso Dumbledore allí. Hermione lo miró con una expresión de asombro en sus ojos oscuros. El espejo de Oesed, el espejo del deseo. Estoy empezando a entender, Harry. Tal vez Dumbledore miró en el espejo encantado de Oesed aquel septiembre y vio a su hermana muerta, a la que había perdido hacía tanto tiempo, pero que nunca había podido olvidar. Pero el espejo no estaba en la cámara inmediatamente, recordó Harry. Estaba en otro lugar, en una especie de trastero, cuando lo encontré en Navidad. Dumbledore debió haberlo puesto en la cámara subterránea más tarde. O quizás lo movió del lugar, me pregunto por qué. Es casi como si quisiera que yo encontrara el espejo. Pensándolo bien, no creo que fuera una coincidencia que me tropezara con él esa noche. Me pregunto si la piedra filosofal ya estaba escondida dentro del espejo entonces. Nunca he visto el espejo, Harry, dijo Hermione con voz ronca. Dime cómo es. ¿El espejo de Oesed? Harry suspiró suavemente. Es tan hermoso que te quita el aliento. Cuando lo ves, sientes como si no hubiera nada más en la habitación además de ese espejo. O tal vez nada más en todo el mundo, te atrapa el corazón y te deja hechizado. Cuando te miras en él, verás lo que tu corazón desee, incluso si nunca supiste qué era hasta ese momento. El espejo te conoce mejor de lo que te conoces a ti mismo. La voz de Harry se quebró al recordar los rostros de su padre y su madre en el espejo. Y lo más extraño del espejo, continuó en un susurro, es que todo lo que hay en él parece tan real, como si el espejo fuera una puerta hacia un mundo diferente donde todo es posible. Y piensas, si tan solo pudiera descubrir cómo llegar al otro lado, es tan fácil olvidar que no hay otro lado. El espejo no es más que una superficie brillante. Hace lo que todos los espejos hacen. Refleja a la persona que está frente a él. Su voz se apagó por un momento y sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. Luego susurró. Cuando me miré en el espejo, vi a mi padre y a mi madre. Parecían tan maravillosamente reales que pensé por un momento que era posible devolverles la vida. Me pareció que todavía estaban vivos, ¿sabes? En esa realidad elusiva que se cernía justo detrás de la superficie del espejo. Si tan solo hubiera una manera de traerlos de esa realidad a esta. Ojalá hubiera una manera, Harry, dijo Hermione suavemente y le acarició la mejilla. Su toque era suave, casi imperceptible, pero dejó a Harry extrañamente sin aliento. ¿Qué crees que verías en el espejo, Hermione? Preguntó con curiosidad, mirándola a los ojos castaños. ¿A ti misma sosteniendo un boletín de calificaciones perfecto? No, siempre lo consigues, incluso sin espejo. Hermione se rió. Quizás sí deseaba tener notas perfectas cuando llegué aquí a los 11 años. Pero ahora, tal vez también pueda ver a tus padres, Harry. Desearía que pudieras recuperarlos, para que no te sintieras solo. Harry notó el repentino rubor en sus mejillas y sintió que algo se agitaba en su corazón, algo que se sentía extrañamente dulce y terriblemente incómodo al mismo tiempo. Casi deseaba que Ron hubiera estado allí, para aliviar la incomodidad de ese momento, y sin embargo estaba muy feliz de no estar allí. Entonces, ¿crees que eso fue lo que pasó en nuestro primer año? Continuó Hermione en voz baja. ¿Crees que Dumbledore se miró en el espejo, vio a su hermana perdida y de alguna manera logró sacarla del espejo? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo puedes sacar un sueño del espejo y llevarlo al mundo real? ¿Cómo convirtió el recuerdo de Ariana en una niña de carne y hueso? Quizá de la misma forma en que saqué la piedra filosofal del espejo, dijo Harry lentamente.
Recuerda que el espejo estaba encantado para que solo quien quisiera encontrar la piedra legendaria, pero no usarla para sí mismo, pudiera sacarla del espejo y llevarla al mundo real. Quizás Dumbledore descubrió ese encantamiento por primera vez cuando se paró frente al espejo, sosteniendo la piedra que tenía que esconder, y miró el rostro de su hermana muerta. Debió haber deseado desesperadamente traerla de regreso a Hogwarts. No por él mismo, sino por el bien de ella, Ariana quería regresar a Hogwarts después de que la sacaran de la escuela, pero nunca pudo. Quizás Dumbledore miró su rostro pálido en el espejo y deseó en su corazón que ella pudiera unirse a los nuevos estudiantes que estaban a punto de llegar a Hogwarts. Y quizás el mismo encantamiento que me permitió encontrar la piedra escondida en el espejo le permitió a él encontrar a la niña escondida allí también. Y entonces ella salió del espejo. La voz de Hermione vaciló. Porque él quería desesperadamente que ella fuera real, por su bien, en lugar de por el suyo. Se metió en el espejo y recuperó a su hermana. Pero no creo que pudiera decirle a nadie lo que había hecho, así que le dio a la niña un nombre diferente. La llamó Sariane porque eso era lo que ella quería ser. Sí, así debe haber sido como sucedió, Harry. ¿Pero era ella la verdadera Ariana, o solo el recuerdo de Dumbledore, la niña que salió del espejo? No lo sé. Quizá era ambas cosas, susurró Harry. Extendió la mano, tomó la de Hermione y la ayudó a ponerse de pie. Vamos a ver a Dumbledore, Hermione. Ella asintió y caminaron juntos en silencio a través del oscuro pasaje subterráneo hasta que llegaron a la puerta que los condujo nuevamente al brillante y familiar mundo de Hogwarts. Encontraron a Dumbledore trabajando en su escritorio bajo la cálida luz dorada de una lámpara parpadeante. El resto de su oficina familiar estaba oculta en las sombras cada vez más profundas del atardecer. Entren, jóvenes Gryffindor. Dumbledore dejó la pluma y les sonrió radiante cuando entraron. Qué distracción más agradable de la tediosa, pero por desgracia tan necesaria tarea de escribir el informe anual para el Ministerio de Magia sobre el presupuesto de la escuela. Me temo que ni siquiera yo puedo realizar el tipo de magia que parecen estar esperando estos días. ¿Qué puedo hacer por ustedes esta noche? Les hizo un gesto para que se sentaran, y encontraron 2 sillas en el borde exterior del círculo dorado de luz. Algo se movió en las sombras detrás de ellos, pero Harry no pudo ver qué era. Tal vez Fawkes se estaba moviendo, invisiblemente, en su rincón oscuro. Señor, Harry miró el rostro familiar del amable y anciano director. Tenía muchas preguntas que hacer, pero no sabía cómo empezar. ¿Qué te pasa, Harry? Dumbledore lo miró fijamente por encima del borde de sus gafas de media luna. Usted, señor, Harry no podía pronunciar las palabras. Se sintió aliviado cuando en su lugar habló Hermione. Queríamos preguntarle sobre su hermana Ariana, señor, y sobre la niña que salió del espejo de Oesed. Así que ya lo sabes. Dumbledore permaneció inmóvil por un momento. Qué terriblemente viejo y frágil parece de repente. Pensó Harry. Tiene esa mirada frágil y medio ausente que tienen las personas muy mayores antes de morir, cuando su control sobre este mundo se hace cada vez más ligero con cada día que pasa. Señor, ¿se encuentra bien? Harry tocó la mano vieja y arrugada del director. ¿Qué? Dumbledore pareció extrañamente perdido por un momento, pero luego una sombra de una sonrisa familiar se dibujó en su rostro. Debería haber sabido que ustedes dos no podrían descansar hasta que lo supieran. Siempre es mucho más fácil engañar a los adultos que a los niños. Los niños siempre quieren saber. La profesora McGonagall lo sabe, dijo Harry en voz baja, aunque no nos lo diga. Sí. La profesora McGonagall, mi cómplice. Dumbledore se rió un poco, pero había una nota temblorosa en su risa. Pobre Minerva. Cuando le confesé lo que había hecho y le pedí ayuda para encubrir mi terrible error, me dio un sermón tan severo y furioso que los retratos de la pared tuvieron que taparse los oídos. Afortunadamente, esto significa que se perdieron la esencia de nuestra conversación. Puede que no lo sepas, pero la profesora McGonagall tiene un vocabulario bastante impresionante que incluye algunas expresiones escocesas muy pintorescas. Sonrió con tristeza. Pero al final se apiadó de mí y aceptó ayudarme a encubrir la evidencia de mi transgresión. Tiene un corazón cálido, ya ves, y sabía que actué por amor, por equivocadas que hayan sido mis acciones.
¿Qué le pasó a la chica del espejo, señor? Preguntó Harry, vacilante. ¿A dónde fue cuando desapareció? ¿Era real? Ah, Harry. ¿A dónde van las personas desaparecidas? La voz de Dumbledore era apenas un susurro. A la nada, supongo, ¿era real? No estoy seguro de saber la respuesta a eso, Harry. Supongo que era tan real como lo son nuestros recuerdos. Había una expresión distante en sus brillantes ojos azules, como si estuviera mirando algo a lo lejos que ellos no podían ver. Por primera vez, Harry notó lo similares que eran sus ojos a los de la niña del retrato. Los recuerdos a veces pueden parecer curiosamente reales, dijo Dumbledore en voz baja. Mi hermana Ariana murió hace 90 años. Uno hubiera pensado que mi recuerdo de ella se habría vuelto más débil con el tiempo. Pero mi recuerdo de mi hermana no se ha desvanecido. Solo se ha vuelto más fuerte y más vívido con cada año que pasa. Son los recuerdos que tenemos de los vivos los que comienzan a desdibujarse a medida que envejecemos, ya ves, pero nuestros recuerdos de los muertos se vuelven más claros y luminosos con el tiempo. Mi hermana Ariana solo estuvo aquí en Hogwarts durante una semana, pero aún recuerdo con perfecta claridad cómo sonrió cuando entró al gran comedor del brazo de su amiga Maryllis, y la forma en que la luz del sol de la tarde caía dorada sobre su cabello mientras bajaba los escalones de entrada de la escuela. A veces miro las caritas pálidas de los primeros años a punto de ser seleccionados al comienzo de cada nuevo año, y recuerdo cómo se veía su rostro el día que fue seleccionada para Hufflepuff. A veces miro a los estudiantes de Hufflepuff e imagino a Ariana caminando, invisible, junto a ellos. Y me descubro pensando que esa niña parece agradable. Ella sería una buena amiga para Ariana, y de repente recuerdo que Ariana está muerta. Una lágrima corrió por su rostro arrugado. Pero entonces, susurró, sucedió algo muy curioso. Me encontré frente al espejo de Oisette poco antes de que ambos llegaran a Hogwarts. Había extraños rumores en el aire de que Lord Voldemort podría no estar muerto después de todo, y mi viejo amigo Nicolas Flamel estaba terriblemente ansioso por mantener la piedra filosofal a salvo. Me ofrecí a esconderla para él aquí en Hogwarts, y aceptó de inmediato. Había encontrado el lugar perfecto para ocultar la piedra. El espejo encantado de Oisette, en el que vemos nuestros deseos más profundos. Era un escondite ingenioso, porque el deseo es lo único que el Señor Oscuro no sabe cómo conquistar. De hecho, es su propio deseo desesperado de inmortalidad lo que lo convirtió en el temido Voldemort. La piedra estaría a salvo dentro del espejo. Y así fue que me encontré frente al espejo de Oisette hace 2 años, a punto de esconder la piedra en el único lugar donde Voldemort nunca podría encontrarla. Pero el espejo es poderoso de hecho, como sin duda habrás descubierto por ti mismo, Harry. Y no pude resistirme a mirarlo por un breve momento. Y lo que vi me dejó sin aliento. Su voz tembló. Parecía tan real, ya ves, que empecé a preguntarme si simplemente había soñado que había muerto hacía tantos años. Me sonrió y dijo mi nombre, y no pude evitarlo. Extendí la mano para tocarla, para averiguar si realmente estaba allí. Y sucedió lo más milagroso. Para mi asombro y deleite, mi mano encontró carne caliente dentro del espejo. Con el corazón palpitante, tomé la mano de mi hermana y la saqué del espejo, y ella salió del cristal plateado con tanta facilidad como si simplemente hubiera cruzado el umbral de una habitación a otra. Mi hermana, aquí en Hogwarts, una niña viva de carne y hueso. Sentí tanta alegría que no me importaba si era real o si me había vuelto loca y estaba mirando una alucinación. Real o no, ella estaba aquí, y eso era todo lo que importaba. Ariana estaba desconcertada al principio. Se preguntaba dónde estaba. Pero cuando le dije que estaba de vuelta en Hogwarts, se rió de alegría. Y así volví. Se me ocurrió un plan. Era un plan de locos, pero en aquel momento me pareció perfectamente razonable y lógico. Ariana se matricularía en Hogwarts. La seleccionarían con los nuevos estudiantes que estaban a punto de llegar a la escuela. La llevaría a Londres para que pudiera tomar el expreso de Hogwarts con los otros niños, y hechizaría al sombrero seleccionador para que la seleccionara de nuevo. Ariana estaba muy emocionada con mi plan descabellado al principio, y se rió cuando sugerí su nuevo nombre. Sallane Perks. Era un juego nuevo y maravilloso para ella, y quería participar. Dumbledore suspiró profundamente.
Durante unos días de locura, pensé que funcionaría, mi cabeza estaba llena de planes maravillosos para Ariana y para nuestro futuro juntos. Ella se haría amiga de las niñas de Hogwarts y yo la ayudaría con sus clases. Nunca fue demasiado inteligente, pero con mi ayuda seguramente podría aprobar sus exámenes. Y más tarde le encontraría un trabajo, tal vez aquí en Hogwarts, para que siempre pudiéramos estar juntos. Su voz se fue apagando y permaneció sentado en silencio por un momento. Pero no funcionó, ¿verdad? El susurro de Harry rompió el silencio. Dumbledore sacudió la cabeza lentamente. Apartó la cara de la luz de la lámpara para que Harry no pudiera saber si estaba llorando. No, Harry, no funcionó. Al principio, Ariana siguió el juego felizmente, pero luego se produjo un cambio gradual en ella. Comenzó a preguntar, tocaba a mi puerta por la noche, cuando todos los demás dormían, y me hacía todas esas preguntas terribles que no sabía cómo responder. ¿Quién soy? ¿Cómo puedo ser Ariana si Ariana está muerta? ¿Soy real o soy solo un recuerdo, como los retratos en la pared? Traté de tranquilizarla, de animarla, pero no encontró consuelo en mis respuestas. Se sintió cada vez más angustiada y confusa, a pesar de mis esfuerzos por convencerla de que no importaba en absoluto si era real. Lo que importaba era que estaba aquí, que estábamos juntos. Pero entonces, una noche, ya no lloró. Simplemente me miró y dijo, voy a volver al espejo ahora, Albus. Le supliqué que lo reconsiderara, pero ya había tomado una decisión. Y comprendí entonces que lo único que podía aliviar la miseria que sentía era lo único que podía hacer. Eso me rompería el corazón. Pero acepté hacerlo. ¿Qué otra cosa podía hacer? La amaba, ¿sabe? Y no podía soportar verla tan infeliz. Así que la llevé de nuevo al espejo, la besé en la frente una última vez y me despedí. Ella sonrió entonces, por primera vez en varios días. Y luego volvió a entrar en el espejo y desapareció. ¿Y alguna vez, la volviste a buscar allí? ¿En el espejo? La voz de Hermione sonaba temblorosa. Dumbledore negó con la cabeza. La miré, oh, sí, la miré, pero no la vi. Me paré frente al espejo unas cuantas veces, pero todo lo que vi reflejado en la superficie brillante fue a un anciano, que tal vez se había vuelto un poco más sabio. Suspiró suavemente. Al menos eso espero. Pero a veces todavía me pregunto qué haría si alguna vez descubriera una magia aún más poderosa que pudiera traer a alguien de entre los muertos, un tipo diferente de piedra filosofal, tal vez. Tendría la sabiduría de arrojarla a un lado, de tirarla al bosque prohibido en algún lugar, o estaría tentado de usarla. Incluso ahora no sé la respuesta a eso. ¿Por qué querías que todos se olvidaran de Sadyane? Susurró Harry. ¿Por qué no querías que la recordaran? Dumbledore bajó la mirada. Su voz tembló ligeramente mientras respondía. Nunca hubo una Sadyane, Harry. Sadyane era simplemente un sueño que había entrado en la realidad por un fugaz momento. No era nada más que la fantasía de una niña y la tristeza de un anciano. Ella no pertenecía a este mundo, Harry. Tenía que ser olvidada. La profesora McGonagall discutió conmigo cuando le pedí ayuda para modificar recuerdos y registros escolares con el fin de extinguir todo rastro de la breve existencia de Sadyane. Ella siente que es necesario recordar nuestros errores para evitar repetirlos. Pero pensé que subestimaba la estupidez del corazón humano. Si otros se enteraran de lo que había hecho, me preocupaba que intentaran repetir mi error, en lugar de aprender de él. Al final, aceptó ayudarme a cubrir los rastros de mi transgresión. No todo queda en el olvido, señor, dijo Hermione en voz baja. Nada puede olvidarse por completo. Dumbledore la miró pensativo. Tal vez no, dijo en voz baja. Pero confío en que ambos comprenderán por qué deben guardar para sí lo que han aprendido. Ambos asintieron sin decir palabra. Pero, señor, de pronto se le ocurrió a Harry. Hay una cosa que no entiendo. ¿Solo uno? Dumbledore sonrió. ¿Y cuál es, Harry? ¿Por qué no le pediste a Snape que te ayudara a borrar el recuerdo de Sadyane? ¿Por qué no le confiaste también tu confianza? Creí que confiabas plenamente en él, señor. Dumbledore miró pensativamente a Harry por un momento. Una excelente pregunta, confío en el profesor Snape, Harry. Confiaría en él hasta mi propia vida.
Y sin embargo, no estoy seguro de confiar en él sabiendo que nuestros sueños y nuestras penas pueden salir de un espejo encantado y convertirse en realidad, aunque sea por unos breves momentos. Su mirada se detuvo en el rostro de Harry y luego preguntó suavemente. ¿Puedo confiar en ti y darte ese conocimiento, Harry? Sí, profesor. En ese momento, una luz resplandeciente iluminó las sombras del rincón más alejado. Fawkes, el fénix, había estallado en llamas radiantes de oro y carmesí. Por un momento, brilló con fuerza en la habitación a oscuras. Pero luego su ardiente esplendor comenzó a desvanecerse. Las llamas se atenuaron y desaparecieron en la oscuridad. Unos momentos después, oyeron un leve sonido de rasguño, seguido de un pequeño chillido desconcertado mientras el fénix recién nacido se agitaba entre las cenizas. Dumbledore hizo algunos ruidos tranquilizadores hacia el pájaro, quien aleteó suavemente en respuesta. «Está bien, señor». Hermione sonaba preocupada. Dumbledore sonrió. «Por supuesto que lo es, señorita Granger. Fawkes ha experimentado esto muchas veces antes. Al menos creo que lo ha hecho. Supongo que solo un filósofo podría determinar si soy el dueño de un pájaro de larga vida pero combustible, o de una serie de 400 fénix idénticos que llevan consigo el recuerdo de los pájaros que se han ido antes». Sus brillantes ojos azules brillaron detrás de sus gafas. «Creo que es mejor que te vayas ahora. Tengo un fénix recién nacido que atender, y creo que los hemos extrañado mucho a los dos. Hace unas horas recibí la visita de tu amigo el señor Ronald Weasley y un elfo doméstico muy agitado. Estaban muy preocupados porque te habías perdido el té y la cena, y porque no te encontraban por ningún lado. Entre los dos, se les ocurrieron algunas teorías fantásticas para explicar tu misteriosa desaparición. Creo que algunas de sus teorías involucraban viajes en el tiempo, vampiros, simulacros y golems, entre otras cosas. Realmente deberías ir y tranquilizarlos». Dumbledore movió su varita y la luz de la lámpara se hizo más brillante. Ahora podían ver al polluelo de Fénix, una pequeña criatura desamparada sentada en un montón de cenizas. Dumbledore cogió al pajarito y lo acarició con ternura. Mientras Harry y Hermione se dirigían a la puerta, una ligera niebla plateada se elevó hacia ellos desde una grieta en un armario antiguo. Harry extendió la mano y tocó una evanescente brizna de plata. «¿Qué es esto, señor?» «¿Qué?» Dumbledore apartó la mirada a regañadientes del pajarito que tenía en el dedo. «Ah, eso. Solo recuerdos, Harry. Recuerdos del pasado, quizá te los muestre algún día. Hay magia poderosa en los recuerdos, ¿sabes?». El fin.